Migala. Estoy trabajando en una teoría como de cómo resignificar el placer. Cómo resignificar el placer para una nueva sociedad. Y creo que tenemos que volver a los epicúreos. Los epicúreos identificaban 3 niveles del placer. El placer corporal, que era el placer... Porque al final el principal responsable del calentamiento global es el consumo y el mercado. Ajá. El consumo y el mercado que funcionan a través de nuestros placeres. El capitalismo es pinches... el capitalismo es muy burdo. O sea, ¿qué te gusta, qué te vendo? Ajá, y es exitoso porque nos permite satisfacer fácilmente nuestros placeres más básicos. Uh-huh. Para los epicúreos, el placer más básico era el placer carnal. Comes algo chingón y te sientes chingón. Tienes sexo y te sientes chingón. Pero luego estaba el placer intelectual. El placer intelectual era el placer de aprender algo nuevo y dices, la verga, y te vuela la cabeza. Es un placer superior al placer carnal. Y es una oposición directa al hedonismo, eso. Pero es a mí me parece muy interesante hacer una crítica al hedonismo en este momento. Y los epicúreos son una respuesta muy congruente regresamos, bienvenidos otra vez 400 años antes de Cristo. Sí, de nuevo, sí, lo siento. Pero hubo una corriente que se llamó el hedonismo, ¿no? O sea, era para ser feliz. Sé feliz porque la felicidad es una consecuencia en sí misma y es el fin de la existencia. Entonces sé feliz sin importar lo que vaya a pasar porque te mueres y ahí te quedas. Entonces podríamos hablar acerca del capitalismo como un hedonismo posmoderno. El fin último de la humanidad es ser feliz. Entonces hay que producir y hay que consumir para ser felices. Uh-huh. Pero si nos vemos un poco más epicúreos, el placer intelectual es superior al placer carnal, pero es más difícil. Entonces como individuos deberíamos invertir esfuerzo en ese placer intelectual. Y luego estaba el placer espiritual. ¿A qué se refiere con el placer espiritual? Es el momento en el que te sientes conectado con algo más grande que tú mismo. Y aun si tu vida se trata de tragedias, valen la pena. Porque ese placer espiritual está ahí y es superior a cualquier pinche... Que viene de la tradición judío-cristiana ese pedo. No, esto es epicúreo. Es epicúreo, esa es anterior. O sea, la tradición judío-cristiana sí lo toma. Definitivamente que sí, o sea, los cristianos te dicen regocíjate en el Señor y la verga del mundo. En la época actual esto viene de la tradición judío-cristiana. En Occidente sí, pero o sea, si se arrastra su origen, es una crítica al hedonismo. Uh-huh. y que es el epicureísmo. Y el epicureísmo en sí mismo, como crítica del hedonismo, el hedonismo es una consecuencia de la idea de Parménides de que el mundo no cambia, de que no hay movimiento. El psicólogo Jordan B. Peterson, que es un viejo lesbiano y no entiende el feminismo, pero en cuestión de la felicidad a partir del propósito tiene muy buenas ideas. Él entiende el placer espiritual como... Viejo lesbiano, ese eres tú, santo. Como la idea de tener un propósito en la vida. Él decía, la mayoría de nosotros cuando no tenemos un propósito estamos a merced de las exigencias de nuestro cuerpo. Uh-huh. Entonces, si trabajas todo el día y llegas a tu casa a valer verga y reponer fuerzas para el día siguiente, entonces pues ni pedo, tengo que cuidarme a mí mismo y quererme a mí mismo, entonces voy a pedir comida en el Uber Eats. Pero si tienes un propósito, no importa si pasas hambre, no importa si tu vida tiene tragedias, es más, las tragedias alimentan tu placer espiritual, porque tienes un propósito y estás caminando hacia ese propósito. Es lo que dices. Uh-huh. Que en el momento en el que nosotros tenemos un sentido evolucionado durante millones de años del propósito, cuando nosotros estamos en lo que le llaman la zona, ubicas la zona, ¿no? Cuando estás trabajando en algo y básicamente pierdes el ego. Ajá. Trabajas en algo, estás concentrado, te sientes muy bien. Ese momento en el que estás aprendiendo, que no estás haciendo algo fácil, no estás haciendo algo que ya dominas, estás aprendiendo, estás trabajando. Ese momento de felicidad que solamente encuentras en la zona podríamos llamarle el nirvana de la iluminación, budistas, el placer espiritual de los epicúreos. Donde no hay forma. Ahí, sí. O sea, el epicureísmo está chido en ese sentido. ¿Qué? Ese no exige nada de consumo, puedes hacerlo gratis. No, claro que no. El asunto es que exige a las personas una devoción a Epicúreo y al epicureísmo. Yo pienso que es un poco más simple que eso, como una extraña abolición de los deseos. Y entender que ya está todo dado. Es que además el hedonismo es muy corto de miras. Porque si trabajas... El hedonismo es absurdo. Es absurdo y corto de miras. Y es una contradicción porque... Si buscas solamente los placeres... Vean la crítica de Sócrates. Y también parte de la ignorancia. O sea, en Gorgias de Sócrates hay una crítica al hedonismo fuertísima que lo deja sepultado, güey. Y se derrota a sí mismo, porque si buscas solamente los placeres carnales, a mí me gusta beber, ok, bebe todo lo que quieras, al día siguiente tienes una cruda que no valió la pena. Eso es lo que dice Sócrates, o sea, el bien por el bien mismo no causa un bien común. O sea, y al final el bien por el bien mismo puede causar un mal. Es un desconocimiento de lo que sería el verdadero bien. O sea, llega Sócrates y te dice, a ver, ¿qué es lo bueno? ¿Qué es lo bueno para ti?
¿cómo vas a llegar a eso bueno? ¿Bebiendo todos los días? Te va a dar cirrosis y te vas a morir, güey. En el budismo, la idea de que si sigues atrapado en el samsara y solamente buscas los placeres, eventualmente se te acaban y acabas persiguiendo los dolores. Ajá, pero, o sea, ahí se desconoce. El problema que yo tengo ahora con el budismo, después de haber leído los pinches dharmas, es que desconocen el bien común. Y el budismo se vuelve una especie de bien individual para los brahmanes. O sea, yo estoy muy chido con el yoga, estoy muy chido con... Sí, pues con el yoga en realidad. Y por más eso, allá del budismo. Y por eso me gusta la idea de Jordan B. Peterson de la responsabilidad individual y el propósito. Apenas ayer estaba volviendo a ver la plática entre Jordan Peterson y Slavoj Žižek. Dos pensadores que a simple vista parecen opuestos, pero coinciden en muchos puntos. Cuando Slavoj Žižek le dice, oye, pero pues es que tú estás hablando acerca de la responsabilidad individual y del propósito, pero si tú vives en Corea del Norte, ¿cuál responsabilidad individual? No hay manera de perseguirla. Y él dice, es que a eso me refiero precisamente. No puedes salvar al mundo si no te salvas a ti primero. Entonces, si tomas responsabilidad individual y limpias tu cuarto y te haces cargo de ti mismo, eventualmente te sobra un poco de responsabilidad. Y si te sobra un poco de responsabilidad, ya puedes hacerte cargo de tu familia. Y si te sobra un poco de responsabilidad, después empiezas a hacerte cargo de tu propia comunidad, pero tienes que ir por pasos. Y a partir de ese nivel, eventualmente te das cuenta de que la responsabilidad individual implica hacerse cargo del sistema entero. Pero, o sea, piensa por ejemplo en... No sé, güey. O sea, puedes abandonar tu ser mismo nada más para entregarte a la conciencia colectiva y al bien común. Como decía, de verdad lo puedes hacer, güey. Como decía James Brown, yo soy una extensión de ustedes, ustedes son una extensión de mí. ¿Cómo se llama el filósofo de la lámpara? El filósofo de la lámpara, el que vivía en el barril. Aladín. No. Sí, Diógenes. Diógenes, o sea, Diógenes abandonaba su individualidad completamente y se integraba a la necesidad de la polis. No, pero ¿cuál necesidad de la polis? Vivía en un barril, el Chavo del 8. No, güey, o sea, de verdad Diógenes criticaba las cuestiones que estaban mal en la polis y abandonaba su bien común. Sócrates también lo hizo. Sócrates definitivamente, cuando aceptó la cicuta, Sócrates aceptó el bien común ante el bien propio. Además, como una oportunidad de darle una lección a los chavos. Así es como se asume la muerte. De verdad, Sócrates le dijo a estos güeyes, o sea, si de verdad van a violar las leyes de la polis para salvarme y hacerme escapar de la condena de muerte que me han establecido, yo no quiero eso porque yo creo en la ciudad-estado. Error de Sócrates, cree en la ciudad-estado porque en ese momento pudo haber concebido una nueva noción de organización política más allá de la ciudad-estado teológica que existía en su tiempo. Pero que, o sea, nosotros no viviríamos en una democracia, comillas, democracia, de no haber sido porque Sócrates se aferró a la noción de ciudad-estado. Pero si la piensas... Pero por el otro lado, o sea, Diógenes abandonó su individualidad y procedió con base en sus ideales. Pero si la piensas, la misma idea de democracia que tenemos depende mucho de la responsabilidad individual, porque la democracia no es sostenible sin la responsabilidad individual. En el momento en el que los individuos de una democracia abandonan... de democracia, no la democracia que existe. No, pero supón que tienes la democracia perfecta. Si todos los individuos de la democracia perfecta abandonan su individualidad y se van a seguir el plan de un mesías, entonces se convierte en una dictadura. Así de frágil es la complejidad. Depende de la acción de todos. Ahora, es muy complicado eso. Aterrizándolo en la corresponsabilidad que tienen los individuos con su sociedad, y en este caso con un problema que nos atañe a todos, que es el pinche calentamiento global. Ah, sí, yo tenía una respuesta al calentamiento global. No, pero el rollo es que no, en serio. Aquí cuando estamos hablando, cuando estamos hablando del hedonismo, pareciera que en el pleno siglo XXI lo que rige es el hedonismo. Entonces, el hedonismo es lo que está causando. Yo tengo una respuesta. El hedonismo instaurado por el mercado es lo que está causando la degradación del medio ambiente. Es una respuesta de Philip K. Dick. Después de llegar como a una crítica, entender qué es la posmodernidad, de dónde viene la modernidad, qué pasó antes de la modernidad, cuándo se cerró el universo y cuándo dejó de ser determinado, la verga del mono y el mono en sí mismo como unión. Entendemos, ¿no?, que la posmodernidad era una especie de consumo desmedido. Si existe un consumo desmedido, yo me pregunté entonces, ¿existe un consumo medido? Y Philip K. Dick sale con esta novela, ¿no?, esta maravillosa novela de Sueñan los androides con ovejas eléctricas, donde establece una posibilidad de un consumo medido, donde dice, o sea, tú como ser humano tienes un chingo de capacidad, tienes la capacidad de crear cosas inimaginables. Incluso tienes la capacidad de no ejercer esa capacidad.
Eso a mí me parece ya, o sea, me parece la respuesta, güey. Ejercer la conciencia con moderación. El consumo con moderación, el deseo con moderación, la existencia con moderación. Es que es el no voy a llegar allá, no voy a querer eso, no voy a hacer eso. Moderar, güey. Ahí viene un concepto que se ha trabajado en años en la psicología. O sea, el león, por ejemplo, el león no puede detenerse con su sed de sangre, el tiburón no se puede detener. Pero el león no consume más allá de lo que necesita. Ahí llegas al punto. O sea, el rollo es que el ser humano no puede detenerse en su sed de acumular. O sea, la sed de acumular del ser humano es lo que nos enseña el capitalismo. O sea, yo deseo el carro y lo necesito y quiero mi carro y no, me vale verga contaminar. Esa es una de las grandes, sí lo puedes de los limitar, grandes candados del capitalismo, porque se montan en deseos netamente gregarios del ser humano, que es la acumulación, porque la acumulación... Bájale tantito a la música. La acumulación sí es netamente gregaria, o sea, es un pedo de como especie empezamos a acumular frente a las épocas de carestía. ¿Pero es un deseo innato o es aprendido? No, es aprendido, es socialmente aprendido. O sea, pero a lo que ves que aunque sea socialmente aprendido, es algo que es un comportamiento que venimos arrastrando de hace milenios. Entonces, el capitalismo ha sido muy hábil en meterse en esos procesos y en exceder las necesidades. No, y violentarlos, o sea, violentar esos procesos históricos que tenemos con nosotros como humanidad. Le acaba, o sea, no puedo creer lo que voy a decir, pero acabas de atinarle, Santo. Ay, gracias. Acabas de darle al pinche clavo, no sé si por cagada o por exceso. Por cagada, güey. Pero, o sea, de verdad, cagada, tuviste suerte en atinarle de pura cagada a la noción de violencia. El capitalismo es violento con las personas que no exceden su consumo. O sea, tú, cabrón, ¿por qué no te tomas otra chela? Y existe un consenso general en que tómate una no es ninguna. Existe un consenso general, güey, ¿por qué no tienes carro, güey? ¿Por qué no traes camisa? Güey, ¿por qué estás tan chaparro? El Switch, un ejemplo simple de lo que se pasó con el Nintendo Switch. Dímelo, o sea, Santo, dímelo. O sea, tú y yo tenemos Switch. Tenemos un Nintendo Switch. Vale, y eres feliz con él, punto. Relativamente sí. Entonces ya estás bien. Seré feliz a lo que ves que estás bien. O sea, pero de repente. Me basta, claro. Pero de repente Nintendo te dice, oye, y hay este nuevo modelo que le dura 2 horas de más la batería. Can't believe it. 2 horas más. Es lo que decía el pendejo. Eres una pinche basura. Es lo que decía el Uroboros, ¿no? Respecto al Stacy Malibu. Ah, sí, claro, o sea, somos Smithers. Somos Smithers gritando, tiene un sombrero nuevo. Pero tiene un sombrero nuevo. Y saludos a Uroboros, qué buena columna, o sea, la rifó. Yo la leí, ¿no? Me parece un poco sesgada, pero buena, güey. Está chida, léanla ahí, se llama La cultura geek es basura, del Uroboros. Totalmente de acuerdo, güey, no leí. Totalmente de acuerdo. Chido. Está ahí en el Twitter del Santo, @ el señor Santo en Twitter. Ahí la publicó el Santo. Yo la leí, la retuiteé, está buena. Pero lo que voy es que es eso. O sea, el capitalismo sí se ha enraizado en esas conductas gregarias. Que sí son construcciones sociales. Y eso generalmente es lo que está causando el desmadre. O sea, ya lo decíamos en la necesidad. Lo llevamos diciendo. O sea, llevamos 18 podcasts. En el podcast del poder hablábamos de esa extraña violencia, ¿no? Que hay respecto al consumidor. De hacerte consumidor. Yo no quiero consumir, consume, te va a hacer bien, lo necesitas. Consume, cabrón, si no, no eres nada.